Uno. Hola, compas. Hola, Mike, empieza todo Hola, mal. hola. No importa, cualquier vara editamos eso. Sí, sí. Me estaba pensando, ¿cómo hacemos? Lo más o menos presento yo la... Hola, amigos de Red. Bienvenidos a otra de nuestros Red Talks. Hoy estamos Adrián Arreaga y yo y vamos a hablar un rato. Entonces, saludo ahí, Adri. Qué bueno. Sí, Saludo. saludos, saludos a todos. Esta es una iniciativa, es una idea para poder tal vez abordar ciertos puntos, ciertas ideas, ciertos temas que en clases de movimiento hemos sentido que tal vez es interesante también compartir un poco más de otros enfoques también de lo que es el quehacer del movimiento, digámosle así. Nos interesa muchísimo, sobre todo, también dar nuestra perspectiva sobre algunos temas y hoy uno de los temas que vamos a hablar y de la perspectiva que vamos a dar es un poco sobre nuestra manera de abordar o de pensar la técnica y también vamos a analizar un poco lo que sentimos sobre las certificaciones o los títulos y por ende la validación académica dentro de los procesos de enseñanza y los procesos profesionales también. Vamos a hablar un poco sobre qué sentimos o qué hemos visto como profesionales, qué es la realidad en esos temas. Entonces, con ese primer punto, sí, dale, Adrián, perdón. Sí, algo que yo quiero aclarar y es que esto que estamos haciendo ahorita para nosotros es un poco un experimento y me parece bien importante aclarar que son opiniones muy personales, ¿verdad? No es una opinión, digamos, que hayamos ya convenido entre todos los de Red o de los compañeros, sino que yo como Adrián voy a dar mi punto de vista, Sebas como él, y son opiniones personales que también no todo el mundo tiene que compartir, no es una verdad absoluta, es simplemente dar nuestro punto de vista. Podría pasar incluso en esta conversación que Adri y yo tengamos puntos de vista diferentes hacia algunos de los temas y es una de las formas de ver que es, una, es otro espacio de discusión y de opinión para justamente avanzar en estos temas como colectivo de artistas o de gente que está enamorada del movimiento. Entonces, uno Bueno, de y los... también otra de las cosas que queremos es porque ese contenido queremos comenzarlo a subir a YouTube y comenzar a trabajar también no solamente con nuestra plataforma, la gente con la que nos sigue en Red Movement Network, sino también ir pensando cómo podemos compartir nuestras ideas, esto que está sucediendo ahorita con la unión de este proyecto con otros públicos, ¿verdad? Entonces, ir generando también una comunidad de gente que quiera hablar de estos temas, también vamos a comenzar a abrir este espacio y queremos escuchar opiniones, que nos dejen comentarios a ver qué les parece, qué otros temas les gustaría que trabajáramos y pues es un experimento y vamos a ver a dónde nos lleva. El primer tema que queríamos hablar hoy es un poco nuestra idea sobre la técnica y debatir un poco qué sentimos que es la técnica, tanto como se ha llegado a codificar o a analizar en ciertos contextos en los que hemos estado, sino también cómo al final de cuentas lo terminamos viendo nosotros después de nuestra experiencia, eh, enseñando cosas técnicas o practicando técnicas diferentes. Entonces, por lo menos para mí, ¿verdad, Adri? Y en eso no sé si tal vez tenemos una opinión bastante parecida. La técnica es algo que, bueno, como ya sabemos, es una repetición o una masterización de una cantidad de herramientas que al final de cuentas nos ayudan a poder ejecutar algo de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso, yo siento que, o donde yo creo que es el tema que queremos llegar, es que muchas veces se ha confundido, especialmente en la danza o en la enseñanza del movimiento, se ha confundido con algo como que tiene una cierta cantidad de pasos específicos o de conocimientos específicos que una vez que se pasa por ellos, ya se es un bailarín o un profesional del movimiento. Y ahí es donde nosotros yo creo que hemos encontrado que la técnica realmente responde a otras cosas, ¿no? Sí, yo pienso que la técnica es algo que va a ser muy relativo, es muy relacionado
con un contexto, ¿verdad? Porque a partir del concepto de técnica, pues uno puede ir definiendo estilos, puede ir definiendo disciplinas, ¿verdad? Porque si usted habla, por ejemplo, de un concepto o de una práctica tan abierta como es la danza contemporánea, que cada vez más, y yo creo que es por esto que yo estoy metido en esto, es por la apertura que tiene la práctica de la danza contemporánea, en donde realmente casi que uno puede decir se vale todo, ¿verdad? Se vale música, se vale audiovisual, se vale movimiento de artes marciales y ese concepto de técnica para mí va a ser muy relativo a qué es el estilo o los fundamentos que uno quiera acceder o que quiera practicar. Por ejemplo, hemos encontrado en nuestras carreras casos en los que una persona es técnicamente muy avanzada en una cosa específica y necesita adquirir otros niveles técnicos para realmente sobrevivir, digamos, dentro de una pieza de arte contemporáneo, ¿verdad? Porque el arte contemporáneo últimamente o en los últimos tiempos empieza a requerir ese montón de otras técnicas, ¿verdad? Que la escuela no te va a poder dar tan ampliamente, ¿verdad? Y es una de las cosas que estábamos discutiendo cuando pensábamos en esta charla, como cuál es la escuela de movimiento de danza contemporánea ideal en este momento o cuál sería la técnica que hay que enseñar o hacia la que hay que ir en una formación académica de ese tipo, sabiendo que la realidad de la danza contemporánea es en este momento súper cambiante. Uh-huh. Algo que me gusta dentro de esto es como que, digamos, para mí una escuela soñada así, la escuela de mis sueños sería una que le pueda permitir a usted, que le ayude a usted a encontrar, a definir qué estilo de movimiento, qué estilo de trabajo quiere realizar, ¿verdad? Porque cuando una escuela lo que busca es homogenizar a todo el mundo dentro de las tendencias de ahorita, del movimiento, de la danza, a mí eso me resulta como algo un poco frustrante porque pues es tan variado las posibilidades físicas de cada persona y ahorita es tan abierto y tan rico también poder disfrutar de esa variedad que digamos una escuela que lo homogenice todo, que trate de tirarles a todos los mismos conceptos técnicos, va a ser para mí algo que no es tan llamativo. Creo también, Adri, perdón por interrumpir, creo también que tiene que ver un montón con que los fundamentos técnicos esos que estamos pensando o las herramientas que se le dan a la gente, de repente tal vez también tienen ya son un poco obsoletas, digamos, para lo que se está necesitando, ¿verdad? Hablábamos sobre las pocas escuelas que conocemos de danza que no tienen, para dar un ejemplo, ballet en su repertorio. Casi cualquier escuela de danza asume que esa es una formación indispensable para el bailarín, aunque sabemos que muchos de esos bailarines van a irse por otros lugares cuando ya terminan de ser formados. Entonces, es una pregunta interesante para mí. ¿Cuándo o cuál universidad o cuál escuela va a tomar ese paso, verdad? De decir, nosotros nos vamos a fundamentar en esta otra cosa. Debe haber casos, tal vez alguien en los comentarios nos va a poner sobre algún caso en otro país, pero por lo general las escuelas que académicamente le van a dar un papel a alguien y decir, pues, esta persona está formada como un bailarín, uh, incluyen eso como si no hay esto, no se puede decir. Uh-huh. Ahí es donde yo lo que veo es que sí, el tema yo creo que sabíamos que íbamos a llegar a lo del ballet muy pronto. Lo que pasa para mí es que, bueno, para mí lo que es danza ahorita es un montón de dinámicas que se desarrollan a partir de la estilización del movimiento, ¿verdad? Es esa idea de querer llevar el movimiento a sus máximos potenciales estéticos o poder estilizar muchísimo lo que es nuestras capacidades de movilidad. Ok, y
Entonces, con este concepto de estilización, el ballet lo que nos da es una metodología. Da una de las metodologías que puede ayudarnos para trabajar diferentes alineaciones, diferentes colocaciones, y tiene muchos años, muchos diferentes formatos, muchas diferentes aproximaciones. Está la escuela rusa, la escuela cubana, la escuela francesa, la escuela... Y cada, o sea, como que hay mucho contenido, mucho camino en eso. Por eso siento yo que el ballet es tan importante o se ha considerado como uno de los fundamentos de bailar o de la danza contemporánea, porque tiene metodología, tiene un programa, una serie de pasos que si usted los realiza generalmente va a lograr ciertos criterios, ciertos conceptos y ciertas colocaciones, que es lo mismo que sucede en muchas cosas, por ejemplo, con la gimnasia, que es por otro lado otro gran formato, otra gran metodología, ¿verdad? Entonces, da un montón de procedimientos, un montón de alineaciones que lo pueden dirigir a uno hacia la acrobacia o, en el caso del ballet, hacia el ballet o ese estilo de movimiento que es el ballet. Entonces, por ahí el ballet llega a darnos estructuras, a darnos, digamos, procesos para llegar a algo. El problema o lo que a mí me gusta es cuestionarlos y ver si yo puedo o si me gustan esos lineamientos o qué otros podrían también ayudarme para esta búsqueda de la estilización o para mí, más que una estilización, podría ser una concientización del movimiento. Sí, no, una de las cosas que hablábamos también, Adri, era cómo, por ejemplo, mm, podría ser un planteamiento interesante, una nueva metodología de preparación física, porque no podemos negar, ¿verdad?, que el ballet deja algunos fundamentos, aunque sea de la manera en la que se enseña en el ballet, deja algunos fundamentos que son indispensables a la hora de bailar, ¿verdad? Hay un montón de cosas como el balance, entender el montón de fuerzas que hay en juego cuando uno utiliza la física, ¿verdad?, del cuerpo. Ujú, Pero lo interesante es el desarrollo, digamos, poco validado por las universidades o por ya los elementos más académicos de una metodología así dentro de una escuela de danza contemporánea, ¿verdad? Porque tenemos que aclarar que estos bailarines que están siendo formados no están siendo formados para ser bailarines de ballet, sino bailarines de danza contemporánea. Entonces ujú, es interesante, ¿verdad? Que no solo no hay una metodología nueva, eh, o no, o tal vez si hay otras metodologías, no están siendo tan aceptadas, digamos, dentro de la academia. Y aquí caigo en algo que habíamos dicho que queríamos hablar un poco, que tiene que ver con las políticas culturales, ¿verdad? Con cómo un gobierno o incluso, digámoslo así, una cabeza académica, qué interés está poniendo, digamos, realmente en el desarrollo de este tipo de avance en investigación de movimiento también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que empecemos a cambiar esa metodología? No porque no sea útil y válida y buenísima, sino porque podríamos en este momento, con todo el conocimiento extra que tenemos en este punto, generar una nueva para los nuevos retos que ujú. plantea la contemporaneidad, ¿no? Sí, y no solamente, bueno, es que hay un montón de puntos por donde irse porque también, por ejemplo, entender el movimiento o digamos, estos procesos de formación en su contexto geográfico, en su contexto histórico, ¿verdad? Porque también eso, en un momento en donde tal vez la danza, ciertas técnicas de danza eran muy llamativas o ciertas técnicas de movimiento eran muy llamativas, pero bueno, han cambiado y también este, cambian en diferente ritmo en diferentes zonas. Muchas veces ahora con todo esto de la comunicación y toda la interconectividad que hay, uno se fija muchísimo en lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el extranjero, también lo que pasa, por ejemplo, en este lado del mundo, en Costa Rica, pero hay casi siempre estas ganas de ver hacia afuera
¿verdad? Y no solamente ver hacia afuera para apreciar, sino muchas veces para tratar de copiar en todos lados y que entonces en todos los lugares tengamos las mismas posibilidades o estructuras de formación. Y es muy interesante también entender el contexto geográfico y cultural que tenemos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, para poder también ir creando procesos que ayuden a generar identidad, que ayuden a generar esta, esta, este proceso más propio, ¿verdad? Donde esta comunicación entre el por qué en Latinoamérica la salsa, el merengue y todas estas posibilidades de movimiento de pronto no están incorporadas en programas de formación. O bueno, no tal vez al punto en que creo que lo vivimos en este lado del mundo, ¿verdad? De pronto incorporamos técnicas como el ballet o otras técnicas por encima de otras cosas que culturalmente ya de por sí a nosotros nos guían desde niños. Tenemos relación con un montón de, de tendencias de movimiento, música muy propias y cómo entonces los programas y las formas de enseñanza podrían ir incorporando muchísimo más, ir desarrollando mucho más estas cosas, estas técnicas, estos programas, para poder responder mucho más a nuestra realidad, ¿verdad? Digo yo como Una una especie posibilidad de, una especie de descolonización de los procesos académicos, ¿no? Algo también. como lo que Jimmy Ortiz, creo que el gran Jimmy Ortiz tiene un estudio sobre eso, y me parece que es súper válido, ¿verdad? Como Súper encontrar, importante. encontrar cómo darle esa identidad a sectores o grupos de gente que se está moviendo de una manera particular por una razón particular también, ¿verdad? Y eso Ujú. simplemente favorece la variedad de estilos y de movimientos. Me parece, me acuerdo que una de las críticas, digamos, que hacía Wim en algún momento cuando la compañía tenía que hacer audiciones regularmente, era que decía que él sentía como que la gente últimamente se estaba moviendo toda igual. Que antes cuando había gente llegando a una audición estaba el largo, que se movía de una forma y esta otra persona que no sabía mucho de movimiento y así, y que la no, no tanta difusión, digámoslo así, o sistematización de cosas que van siendo validadas, ¿verdad? Que creo que también por ahí está algo que es algo que tenemos que hablar o queremos hablar, que es sobre la importancia que se le da a esa validación, ya no solo académica, Ujú. sino de lo que la gente dice. Esto es lo que está in, esto es lo que es top, esto es lo que es Ujú. el mejor movimiento que hay para hacer ahora es este movimiento. Entonces, todo lo Sí. hacemos porque vamos ahí cayendo en eso. Y él mencionaba, ¿verdad? En ese momento que charlábamos, que él sentía que eso se había perdido un poco. Como la gente llegaba a intentar mostrar que estaba metida dentro de esa estandarización del movimiento y que lo podía hacer muy Ujú. bien además, ¿verdad? Y eso es algo que es muy interesante que nos esté pasando y que además identifiquemos como un problema, pero también identifiquemos como algo que es algo positivo, ¿no? También tenemos la posibilidad de vernos entre todos y de compartir el movimiento entre todos. Pero es interesante lo que usted menciona de no solo buscar en esas cosas que son referentes validados, sino decir qué está haciendo mi colega aquí y en estos otros Ujú. lugares y copio y absorbo de ahí también para darle nuevo sabor a ese movimiento, ¿verdad? Sí, sí, y ahí es donde entonces este concepto de técnica se cuestiona montones, o sea, me lo cuestiono muchísimo, o sí, me pregunto un montón qué técnicas son las que yo quisiera aprender, ¿verdad? Porque, bueno, también pasa eso. Por ejemplo, mi práctica de movimiento comenzó muchos años atrás, luego decido yo ahorita, bueno, hace muchos años, dedicarme a el movimiento es mi profesión. En una realidad, de pronto viene esta pandemia y nos dice cambio de cassette, ¿verdad? Cambie. O busque trabajo en otra cosa, ¿verdad? Adáptese o muera, ¿verdad? Entonces,
ahora de pronto todo esto, la virtualidad, todo estas, cómo es que nosotros dentro de nuestra práctica, se vienen un montón de nuevos retos, un montón de nuevas adaptaciones que hay que hacer, este, y bueno, cada vez más vamos concientizando que esa es como esa naturaleza, por lo menos también de este lado del mundo, porque la realidad aquí en mi país, en Costa Rica, es que uno no es solamente un intérprete, es coreógrafo, es gestor, es productor, es de mercadotecnia, es todo el espectro de cosas que hay que hacer para la profesión, hay que ver cómo la resuelve desde lo más creativo posible, ¿verdad? Y este, eso que ahorita se evidencia con esto de la pandemia, pues yo creo que es algo que viene desde hace mucho tiempo, que es nuestra realidad, de que no tenemos tal vez un montón de estructuras, un montón de facilidades que sí tienen tal vez lugares que nos han servido de referencia y queremos llegar a resultados similares, ¿verdad? Entonces tenemos estas realidades, estos contextos muy diferentes y queremos lograr bailar en compañías como las europeas, tener procesos de creación como los europeos, o como los de las compañías, y de pronto soy un bailarín independiente y digo, bueno, me toca bailar en la calle. En la calle tal vez no son las mismas posibilidades de tener un linolio, de tener un pisito de madera. Entonces, ¿cómo me protejo yo para bailar en esas otras condiciones? ¿Cómo es que lo que aprendí en clases lo llevo a apropiarme de estos espacios no convencionales, ¿verdad? Y todo eso entonces regresa entonces, ¿qué técnicas son las que tenemos que incorporar? Yo creo que en ese sentido, me gustaría hacer como una diferencia en algo que yo creo que es algo que los bailarines contemporáneos que pasamos, por ejemplo, por el barco, que teníamos una gran cantidad de influencias y profesores distintos viniendo y mostrándonos técnicas diferentes y teniendo nosotros, sin poder masterizar ninguna de ellas, teniendo nosotros que desarrollar herramientas para justamente movernos o desenvolvernos en esa técnica, creo que esa es una de las características que yo he encontrado en los mejores bailarines, en los mejores movers, que es más que una técnica desarrollada al máximo, es una persona que sabe desarrollar técnicas. No sé si Ujú. esa diferencia hace algún sentido, pero eso es para mí una cosa que los procesos académicos deberían favorecer. No, la persona va a quedar con una capacidad y una posibilidad de saber cómo desarrollarse técnicamente en la rama que vaya necesitando conforme esta carrera que ya sabemos que es súper cambiante y que además que va presentando incluso naturalmente retos diferentes para los artistas. Cuando uno empieza, quiere ser el bailarín que está al frente todo el tiempo y después le dan más ganas de estar atrás viendo a la gente y dirigiendo y después querés escribir y entonces es Ujú. interesante cómo esa preparación ese debatir qué es realmente o cuál es la técnica que se quiere aprender. Creo que una de las cosas que a mí me gustaría, la escuela de danza soñada, en mi caso, es una que forme bailarines o gente que se mueva y que sepa además qué está haciendo cuando aprende. Ujú. Y de esa manera pueda Exactamente. desarrollar técnicas que va a ir absorbiendo durante el tiempo y no decirle, la cosa es obsesionarse con esta técnica y irse por esto porque esta es la técnica. Si usted no hace este movimiento de esa forma, ya no es técnica. No, la técnica justamente creo que es otra cosa y sería interesante ser técnicamente muy bueno en desarrollar técnica. Ujú. Creo que ese es Y el bailarín 4x4 que todos claro, queremos. claro. Y es que, o sea, ahí se vienen un poco de cosas. Por ejemplo, ¿cómo entonces hacer procesos en donde no sea tal vez la academia o la institución el que le da a usted el conocimiento, sino como usted, como practicante, como mover, encuentra el conocimiento y lo hace suyo, ¿verdad? Entonces, cómo usted se aproxima a sus procesos de formación va a ser súper importante porque
Si usted llega a un lugar en donde lo que está sucediendo, usted simplemente lo copia, solamente llega a esperar que alguien le resuelva sus necesidades, va a tener probablemente, o sea, va a esperar ciertas estructuras de trabajo en un lugar en donde usted llega, se siente y le dicen, oiga, chiquito, usted le toca hacer esto, 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 y es posible, es respetable y es una opción. Pero la posibilidad también de observar, de analizar en su contexto y en sus realidades, qué de esto que tengo posibilidades de aprender me sirve, cómo lo utilizo, ir generando esa sensibilidad para también, dentro de lo que yo aprendí, luego aplicarlo como profesional en mis procesos, creo que va a ser súper importante. Y eso pasa, creo, digamos, parte del proceso de aprendizaje. Cuando yo estoy bailando, ¿qué movimiento sigue? ¿Cómo protejo o cómo desarrollo el siguiente movimiento en la dirección para que esto funcione? No sé si me voy a entender, Sí, sí, pero sí, sí. creo que es muy importante, como que es un estilo de vida, ¿me entiende? El hecho de analizar, tener este ejercicio de siempre estar como evaluando por qué dirección voy, ajustando y reajustando, es algo que se tiene que entrenar. Y también, si hay una institución, si hay un programa de formación que vaya en esa dirección, creo que va a ser muy, muy, muy bueno, porque no le enseña a usted también a cómo usted tiene que aprender, no solamente a decir, sí, señor, y ya aprendí a hacer el ochito o estos truquitos que me enseñaron, sino que usted lo hace suyo y lo aplica desde su propia realidad, ¿verdad? Que eso para mí sería lo más esperado, lo más funny. Claro, creo que eso es súper importante de esos procesos de enseñanza y de ideales, ¿verdad? Que estamos en este momento creando, pero, y esto es algo que mientras hablaba se me iba viniendo y se me va reforzando con lo que usted dice, y creo que lo mencionamos cuando estábamos planeando esto, que es que por más que lleguemos a la metodología que todo el mundo quiera tomar y que sea, de nuevo, que se vuelve la cosa que todo el mundo quiere hacer, ningún proceso de enseñanza, o incluso me voy también a procesos creativos, y esto lo hablaba hoy con la gente de un taller que estoy dando, ningún proceso de enseñanza o un proceso creativo puede caminar también si no hay una igualdad de interés o por lo menos de inversión, digamos, de energía de todas las partes. Pues, con esto quiero decir, una gran metodología, una gran escuela no garantiza que un bailarín que pase por ahí, creo que es también lo que estaba mencionando, que una Ujú. persona que pase por ahí va a hacer que ya esa información es suficiente, sino depende también de ese interés personal en ir hacia ese lugar y en convertirse en ese analista, digamos, o en esa persona que está eh, mejorando y mejorando su técnica constantemente, porque eso también a veces es un trabajo que es cansado y no todo el mundo le gusta hacer un montón de esfuerzo, ¿verdad? Entonces Ujú. es una tarea compleja. Claro, igual también hay que estar conscientes de que no es algo o sea, que no espero que exista esa estructura perfecta, porque creo que sería muy aburrido, o sea, dentro de la prueba, error y toda o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta trabajar es la acrobacia. O sea, a mí me encanta la investigación del movimiento acrobático. ¿Y por qué? Porque generalmente es llevar el cuerpo hacia límites. Y cuando hay límites, generalmente aumenta el riesgo. Y si fuera muy fácil, todo el mundo lo haría, ¿verdad? Y no sería tan divertido. Hay un riesgo, la idea es reducirlo, poder concientizarlo, reducirlo, protegerlo para poder hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible, pero siempre va a haber una posibilidad de lastimarse, un error, siempre va a haber la posibilidad de que algo salga mal. También ahí estaría entonces mi conocimiento para los procesos de recuperación, procesos de avanzar también en esos pequeños o esos traspiés que puedan haber,
Y ahí es donde también muchas veces se le recarga eso a la técnica. Cuando una técnica usted llega y se lesiona y dice, esta carajada no sirve, chao, me voy. Y no es así, ¿verdad? O sea, no, sí, o sea, que el ballet pueda lesionar rodillas, lesionar cadera, es un precio que en muchos casos uno está dispuesto a pagar por ese sueño que tenía de lograr esos alineamientos, esas formas que el ballet propone. Igual en gimnasia, o sea, los gimnastas olímpicos para lograr los niveles, llevar al cuerpo a esos niveles que se lleva la vida del gimnasta, si llega a, digamos, a niveles competitivos, es bastante corta comparado a una persona que probablemente se dedica a cosas con menos impacto, ¿verdad? Entonces, tiene como uno que estar entendiéndose, entendiendo la técnica, entendiendo lo que usted quiere hacer para llevar el proceso de la mejor forma. Y para mí, una técnica debería de reducir los riesgos para poder ser, digamos, hacer este proceso lo más largo posible, el mayor cantidad de tiempo de la forma más efectiva posible. Sí, ma, estoy de acuerdo. Una de las cosas que quiero que hablemos un poco antes de que ya vayamos cerrando me gustaría hablar un poco de una paradoja, ¿verdad? Que es algo de lo que hablamos al principio, que es muchísima gente que entró a procesos académicos teniendo investigaciones interesantes de movimiento, no terminó esos procesos académicos, pero hizo un desarrollo académico muy interesante por el tema de la validación que dijimos en algún momento, el desarrollo increíble de investigación que esa persona hizo no entra dentro del proceso académico y por ende no se da, digamos, o no se avanza en ese camino. Y ese círculo, digamos, de nuevas investigaciones que no van terminando, esa última colita de regresar a la academia y convertirse en el nuevo sistema, o estas personas que se van cansando de la academia, pero que al final, después de un gran desarrollo, no cuentan con esa validación de la que hablamos, a menos de, obviamente, en los casos de las que ya hace muchísimos años, que hemos visto que a la gente se le da como, ¿sabes?, honores eméritos en las universidades o así, pero sí es algo que me gustaría como que hablemos, no sé, desde su punto de vista, como, qué interesante me parece a mí eso y qué necesario también es como que haya alguien, algún actor, digamos, en todo este círculo que termine de cerrar esa vara y que termine esto y que termine de traerlo, ¿verdad?, hacia la academia. Que creo que está sucediendo en muchas universidades, que ellos tienen su currículum, o en escuelas de danza, ellos tienen su currículum y hay muchísimos profesores invitados y ellos le van diciendo a sus alumnos, esto es otras posibilidades, ¿verdad? Pero no sé si es lo que más está sucediendo. Sí, yo es lo que pasa, lo que creo yo es, digamos, esas validaciones o esas certificaciones tienen que ser útiles para alguien, ¿verdad? Entonces, si yo llego y quiero trabajar en una universidad, pues voy a necesitar que ellos validen mi conocimiento. Ahí es donde se viene para mí, un problema, y es que en muchas cosas que se han querido meter dentro de esas estructuras universitarias, a veces dejan por fuera otro montón de dinámicas de aprendizaje que tal vez no entran dentro de las estructuras que ha generado la universidad, y pues muchas veces se queda por fuera gente con mucho conocimiento que podría ser muy útil en procesos de formación para profesionalizar gente de una carrera universitaria. Entonces, ahí es donde yo creo que es muy importante que se hagan, como que se evalúe de qué forma quieren incorporar o meter tal vez estos conocimientos. Si es solamente por medio de que logren los procesos universitarios o si se pueden aceptar otras formas, ¿verdad? Porque yo siento que una certificación va a ser válida dependiendo de quién respalda y los resultados, ¿verdad? Si una persona dice, no sé, yo quiero dar clases, vamos a necesitar tener conocimientos de metodologías de enseñanza,
conocer qué es lo que quiero compartir, pero esas metodologías tienen muchas formas de, de, de realizarse, de generarse, ¿verdad? No solamente la universitaria. Entonces, más que nada en el campo de las artes, ¿verdad? Se me hace a mí muy difícil el hecho de que digan, ah, ok, él tiene un título, por ejemplo, de coreógrafo o de bailarín, pero nunca ha creado una pieza o no tiene una aceptación del gremio, del público, ¿verdad? Que muchas veces puede decir, sí, tiene títulos y toda la cosa, y tampoco aseguran que vaya a tener, digamos, una sensibilidad artística que al público le guste. Entonces, esas certificaciones, quién certifica y qué representa, es muy relativa para mí. Mm. Sí, totalmente. Y creo que al final de cuentas, cuando uno llega ya a la vida profesional, es cuando se va dando cuenta de eso y va chocando con eso más fuertemente. Y también hay dinámicas que se van observando, ¿verdad? De cómo esas cosas suceden. Yo lo que sí creo es, en ambos lugares hay gente con muy buenas intenciones tratando de llegar a cosas. Lo que siempre me pregunto cuando llegamos a todo esto es la importancia de que existan esos procesos que después queremos derribar. No sé si me explico. Ujú, O sea, ¿qué ujú, tan importante, qué siento yo? Es súper importante que las cosas se validen y después se conviertan en obsoletas. Pero sí. la que estamos usando últimamente lleva ratísimo obsoleta. Entonces es Ujú. importante ver cómo hacemos para transformarla y también dejarla que se convierta obsoleta y que la derriben de nuevo otras generaciones de gente haciendo movimiento y diciendo, sí, es muy bonito cuando ustedes rompieron con eso, pero ahora ya nos interesa a nosotros romperlo con este otro lugar. Y aquí es donde nosotros creemos que tiene que ir nuestros procesos de enseñanza, ¿verdad? Que es un poco lo que, de ese círculo que hablamos, lo que hace la persona que dice, no, yo me salgo de esto, yo hago mi propio trabajo, mi propia investigación, y después también comparte esa investigación incluso fuera de los círculos más académicos, ¿verdad? Y poco a Sí, poco, también con el buen trabajo que va haciendo, va ganando una validación que al final de cuentas termina siendo escuchada por la universidad y ya empieza, el círculo termina de cerrarse, ¿verdad? En algunos casos. Pero sí. es importante que se haga más, siento yo, ese ejercicio que hablaba usted en algún momento, de no mirar así como, estas cosas que todo el mundo mira, sino realmente hacer ese ejercicio de investigar lo que tenemos alrededor y otros estilos y otras cosas que están sucediendo también como investigaciones, tal vez no tan validadas, pero que si tienen el apoyo suficiente y la plataforma suficiente, se pueden convertir en cosas que refuerzan nuestra identidad como movers de cierto lugar o de cierto estilo, ¿verdad? Sí, y aquí es donde, bueno, y ese es un tema muy, no sé, por lo menos muy costarricense, muy latino, y pues, hay cierta sensación de que hay limitantes o que hay, digamos, que no tenemos tanta abundancia de fondos o de presupuestos, y si estas, o sea, la situación acá es que si son instituciones públicas y si son fondos públicos los que están financiando estos, digamos, estas certificaciones o estos procesos de validación del conocimiento, como las universidades, yo siento que estos espacios deberían de tener fuertemente procesos de actualización y procesos de concientización de qué está pasando en el gremio y cómo hacer, y bueno, pues, o sea, los fondos públicos en general, porque no deberían de quedarse solamente en ciertos estilos, ciertos formatos. Entonces, el proceso de actualizarse, el proceso de abrir, de apertura de estas nuevas tendencias o estas nuevas posibilidades, si el espacio, si el contexto del país lo sugiere o lo necesita, tiene que ser muchísimo más efectivo porque son fondos públicos, ¿verdad? Y no deberían de quedarse solamente en ciertos criterios, en ciertas líneas de trabajo, porque si en el país, si en el contexto se están dando y hay mucho peso en otras tendencias, en otras
formas de trabajo, también debería de encontrarse la manera de socializar, de que estos fondos, de que estos espacios, de que estas, porque no es solamente el dinero, sino también los espacios que se han generado, los festivales, todo esto, que se abran y que también avancen en la dirección que el movimiento en general se está avanzando. No sé, me Sí, parece importante también el entender esta, digamos, esta dinámica de evaluación. No solamente tiene que ser interna, sino que también hacia afuera y del gremio, digamos, del movimiento en general. sí, creo que esa vara es una de las tareas más difíciles que tienen los organismos académicos y culturales por la velocidad. Y bueno, ahora con la pandemia también viene otro ingrediente más que ayuda a hacer eso súper efervescente, súper cambiante, súper Ujú. distinto. Man. De una generación a otra estoy seguro que ahora están cambiando un montón de tendencias, de cosas que hacemos y que nos interesan y así. Y los procesos educativos y académicos estoy seguro que van a ir en esa carrera detrás de eso, Sí, de la forma de que pueden. Hay una cosa en la estructura que tienen y en la naturaleza que tienen que siempre demanda que haya una cierta cantidad de parámetros a seguir o cosas que ellos pueden medir, ¿verdad? Para decir, ok, sí, está funcionando o no los procesos educativos. Pero sin duda es interesante pensar en esa velocidad, digamos, que no siempre es igual entre el avance que tienen los procesos educativos y el avance de aquello que llamamos técnica o técnicas o aquello que llamamos la utilización o la actualización de técnicas, ¿verdad? Que ya creo que ya en este punto en el que estamos en un lugar donde se entiende que es mucho más que nombres específicos y formas específicas corporales, sino que la técnica es algo que realmente implica una conexión entre varias partes de nuestro ser, ¿verdad? Nuestra parte pensante, nuestra parte que hace y así. Y creo que es bien interesante eso, la carrera que se está llevando y el hecho de que están sucediendo tan rápido, que es una buena noticia, más bien, ¿no? Es buenísimo sí, que haya sí, tanto. sí, sí. Y es eso, digamos, ahorita como que todos los procesos estos digamos, de investigación de movimiento, siento que en muy poco tiempo yo, de pronto, están creciendo montones ciertos movimientos, no sé, acrobacia, el parkour, de los más que hacen tricking, de todas esas cosas, lo que está evolucionando el hip hop, el breakdance, un montón de cosas que es movimiento, que es estilización de movimiento, que son técnicas muy, muy interesantes, que hay un montón de población que se ve atraída hacia eso, y de pronto un montón de tendencias que tal vez en un momento fueron muy importantes, tal vez como el ballet, o hasta la gimnasia olímpica, se han tenido que replantear porque hasta las Olimpiadas han tenido que meter ahora el parkour porque a la gente le encanta ver el parkour y tiene un montón de posibilidades. Y entonces validar estos tendencias, estas prácticas, no solamente de decir, ay, qué bonito por allá, sino traerlos y brindarles esas estructuras. Bueno, no solamente traerlos, yo creo que es de los dos lados. Es como que desde el sector, digámosle, independiente, ver cómo seguir evolucionando en estas tendencias y también del sector, pues tiene fondos, del sector institucional, universitario o instituciones de enseñanza, cómo hacer para profesionalizar y mejorar todas estas tendencias, ¿verdad? Creo que en ese sentido la conversación de hoy nos lleva a dos lugares, ¿verdad? Uno es la buena noticia del montón de nuevas posibilidades y de nuevo entendimiento de la técnica que no solo existe en los procesos académicos, sino que está en muchos otros lugares y con un montón de otra gente. La necesidad también, un poco recapitulando, de volver a ver hacia estas otras esferas que no son tanto las que están haciendo un montón de luz, sino hay gente que tal vez trabaja muy seriamente, pero un poco más callada,
Y la última cosa que es el reto de los procesos de enseñanza, de seguir actualizándose, convirtiéndose relevantes de nuevo para también eventualmente convertirse en algo obsoleto y que se quiera quebrar, ¿verdad? Entonces, Adri, mae, buenísimo. Muchas gracias por Muy esta charla. tuanis, muchas gracias. Espero que también a la gente que tiene la posibilidad de ver esto nos ayuden un poco a darnos un poco de retroalimentación, de ver qué les parece, que nos digan qué otras cosas les gustaría qué temas podríamos hablar y nada, pues seguir moviéndonos. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias. Bueno, Chao. chao.